Hola, buenos días. Qué bueno verles, qué bueno empezar la semana congregándonos como familia. Dice la Biblia en Hebreos, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero ese congregarse no es un congregarse de solo venir a un lugar. Ese congregarse es de compartir la vida, de que me interese lo que esté pasando al lado del otro, con la persona que tengo al lado. Veamos en esta serie de tener la motivación correcta en lo que Dios me ha dado a administrar. Un Saúl, que Dios le había dado autoridad, le ha dado privilegio, pero su corazón no era correcto para con Dios y su motivación no era temer a Dios, honrar a Dios, sino su motivación era glorificarse a sí mismo, ¿se acuerda? Y hacíamos la comparación con un Nehemías, con un David, que decíamos, pues esta persona le interesa lo que Dios piense y eso es lo que le mueve, ¿se acuerda de eso? Hoy vamos a seguir con esa misma línea de pensamiento hablando sobre la administración y quiero que miremos algunos ejemplos de esa mayordomía, pero esa necesidad también de llevarlo a la práctica. Acompáñeme a Jeremías capítulo 35, desde el verso 8. Vamos a leer verso 8 y verso 19. Tengo Nueva Biblia de las Américas. 35:8 dice: y nosotros hemos obedecido a la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, en todo lo que él nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa en donde morar, y de no tener viña, ni campo, ni siembra. Verso 10, hemos habitado solamente en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todo lo que nos mandó nuestro padre Jonadab. Verso 19, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a Jonadab, hijo de Recab: no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. Oremos. Señor, yo te doy gracias por este día, porque es real lo que estábamos cantando, tu misericordia nos alcanzó, nos abrazó. Y qué bueno empezar la semana recordando que eres hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres, porque la gracia se ha derramado sobre ti, porque nos has redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y nosotros hoy podemos invocar tu nombre con libertad, con gozo, con esperanza, sabiendo que has de regresar por tu iglesia y que nosotros, los justificados, nosotros tus siervos, te veremos tal cual tú eres, Señor. Esperamos y declaramos ese día y queremos poner en tus manos este tiempo, la lectura de tu palabra, la meditación en las Escrituras, clamándote que tu Santo Espíritu esté trayendo discernimiento, revelación, convicción a cada corazón y que haya una transformación en nuestra vida para que lo que decimos creer sea una realidad en lo que hacemos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En el contexto, Jeremías estaba profetizando en contra de Judá y les había dicho: si ustedes no se arrepienten, la ira de Dios va a llegar sobre el pueblo. Ese era el rol de un profeta, básicamente anunciar lo que Dios estaba diciendo, y su mensaje podría resumirse en: arrepiéntanse de lo que están haciendo para que no venga la ira. Y lo que había sucedido es que la disciplina de Dios ya había comenzado y el rey Nabucodonosor, que para el ejemplo lo llamaremos Nabi, porque suena más corto, y Nabi había rodeado a Jerusalén. Lo que eso significa, y es un tema complejo, lo que eso significa es que dentro del pueblo el hambre había aparecido.
Entonces tenemos al pueblo de Dios, el escogido de Dios, pero aguantando hambre. Estaban rodeados, estaban sitiados. Y ese es el contexto donde Isaías, donde Jeremías están predicando, donde se escribe incluso Lamentaciones, y Lamentaciones llega a decir que el hambre fue tal en ese momento que las mamás se comían a los hijos. Era una situación terrible. El pecado de lo que había sucedido en Israel estaba matando la nación. Ese es el grado al que podemos llegar cuando nos entregamos al pecado, a la lascivia, al deseo de nuestro corazón. Pero en medio de todo este contexto hay una historia bien interesante, que es la historia de los recabitas. ¿De quiénes? Recabitas, que vamos a estar meditando el día de hoy, que fue los 2 pasajes que estuve leyendo. Y entonces dice el verso 35, verso 1, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Verso 2, ve a la casa de los recabitas, habla con ellos, llévalos a la casa del Señor, a una de las cámaras, y dales a beber vino. Está hablando Jeremías, está recibiendo una revelación de parte de Dios, y el mensaje que Dios le está dando a Jeremías es: llévalos a mi casa y ponlos ¿a qué? A beber. Llévelos a beber vino. No un vino cariñoso, no un chirrinchi, sino el vino que había ahí en la casa. Llévalos y ponlos a tomar vino. No sé si usted está entendiendo, pero uno diría, pero el profeta invitando a los otros a levantar la copa suena medio raro. Sí, la realidad es que es un contexto raro. Y dice el verso 3, entonces tomé a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la casa de los recabitas. Y los llevé a la casa del Señor, a la cámara de los hijos de Hanán, hijo de Igdalias, el hombre de Dios. Esta cámara estaba cerca de la cámara de los oficiales, que estaban encima de la cámara de Masías, hijo de Salum, guarda del umbral. Entonces puse delante de los hombres de la casa de los recabitas jarras y tazas llenas de vino, y les dije: háganle, beban vino. ¿Cuándo fue la última vez que lo invitaron a tomar vino? ¿Cuándo fue la última vez que le invitaron a levantar el codo? Esto es muy común en la sociedad en la que vivimos, tanto que las universidades establecen un lugar y alrededor se llena de comidas rápidas, fotocopiadoras, ¿y qué? Y bares, billares, ¿cierto? Como la vida del ocio. Sucede algo, muchos jóvenes salen sin la madurez, la identidad de lo que significa ser el pueblo de Dios, y entonces llegan a las universidades, a los institutos técnicos, a los institutos de inglés, ¿y qué sucede? Como si los hubieran liberado, y nada peor que un evangélico reprimido durante muchos años. Entonces estas personas quieren vivir lo que no vivieron durante toda su infancia, pero es un problema de identidad, es un problema de entender de qué se trata la vida. Entonces el pasaje de esta mañana nos está llevando a un contexto bien interesante. Jeremías, un hombre de Dios. Yo le he dicho a usted en varias ocasiones, yo creo que en mi corazón yo menosprecié a Jeremías, porque cuando estuve en el instituto bíblico hablábamos del profeta llorón. A Jeremías lo llaman el profeta llorón. Entonces como que siempre que hablábamos de Jeremías yo tenía como un corazón ahí despectivo. Yo tenía un estigma con Jeremías, como decían, este man llorando. Escribe Lamentaciones. Lamentaciones es un libro fuerte, donde habla de mis ojos se llenaron de lágrimas, y es por eso que se le llama el profeta llorón. Pero cuando usted escucha la historia y ve lo que es Jeremías, no tenía un pelo de débil, era una persona súper ubicada, con una identidad de lo que significaba el reino. Y cuando Dios lo llama en el capítulo 1, Jeremías es llamado por Dios y le dice: antes de que nacieras yo te escogí y te di por profeta a las naciones, y te he enviado para que prediques el año agradable del Señor. Te escucharán, pero no te obedecerán. Y yo he hecho tu frente como frente de hierro, dice, como de jaspe, como de un metal precioso,
como la esmeralda, que es una piedra hermosa que no se rompe fácilmente, y dice, y yo te echo porque tú vas a resistir. ¿Qué tal ese llamado de ministerio, no? Es lo que uno quisiera escuchar cuando Dios lo llame y le diga, bueno, te voy a usar, pero no voy a usarte como quisieras o como esperarías. Como el mundo acostumbra a definir el éxito. Es como si le dijera, Jeremías, yo te voy a usar, pero tu éxito no estará basado en lo que piensa el mundo. Tu éxito será basado en lo que yo quiero que tú hagas con tu vida. Aunque los demás llamen que es fracaso, tú te mantendrás firme como un pedernal. Pedernal era la palabra o la piedra preciosa que estaba tratando de buscar. Pedernal es un metal que no se raya, no se rompe fácilmente. Un mineral más bien. Y entonces en ese contexto Jeremías inicia su ministerio y él dice, Señor, pero yo soy muy joven. ¿Cierto? Nosotros cuando recibimos llamados de Dios requieren ajustes y lo primero que hace nuestro cerebro es negociar con soy muy joven. ¿Qué más nos inventamos? Tengo aquí algunas. Soy muy joven, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. ¿Qué otras decimos? Yo tengo vida, ¿cómo voy a invertir? Voy a vivir un poquito y ya cuando haya vivido, entonces ahí sí me voy a encargar de tus cosas. Alguna vez en otra iglesia llegó un hermano, bueno, no voy a decir el nombre para no dañar el testimonio, pero llegó un hermano y estábamos ahí reunidos, se acabó la reunión. Yo creo que yo estaba empezando a servir en esta iglesia, yo creo que teníamos unos 18, 19 años. Y una cosa que Dios puso en mi corazón desde empezar a servir es lo que hablábamos la semana pasada. Si yo sirvo a Dios, pero sirvo porque le amo. Si no le estoy amando, me vuelvo un hipócrita. Es como, no puedo esperar solo usar mis dones, porque son mis dones, sin importarme su vida. Entonces, desde ahí el Señor había colocado en mi corazón, acabo de predicar o de dirigir y tengo que ir a saludar a cada persona, porque no se trata solo de que usted me escuche, sino que el Señor le bendiga, bueno, el Señor lo había puesto en mi corazón. Entonces saluda a esta persona nueva y me dice, oye, qué chévere, yo no sabía que tú estabas en esta iglesia, yo no te conocía, nos pusimos a hablar. Y yo, bueno, bienvenido, te has congregado. Dijo, es que esta fue mi iglesia materna. Yo nací acá hace como 15 años cuando se fundó la iglesia. Yo fui uno de los fundadores de la iglesia. Y yo, bueno, como vaya, qué interesante. ¿Y cómo te fue? No, muy bien, teníamos un grupo de jóvenes y crecíamos, no sé qué. Claro, muchas cosas han cambiado. Y entonces ahí es donde él me dice, pero es que Dios puso algo en mi corazón y yo dejé de congregarme. Yo, ¿qué puso en tu corazón? Digo, no, que yo primero tenía que ir a hacer capital, recursos económicos, y cuando ya tuviera capital, pues regresaba a la iglesia y estoy regresando. Entonces puede que suene un pensamiento honroso, como muy lindo, pero es todo lo contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le serán añadidas. Lo que pasa es que al hombre nuestros caminos a veces nos parecen derechos, dice Proverbios, pero su final es camino de muerte. Entonces los éxitos o el éxito a los ojos de Dios muchas veces no es el éxito a los ojos del mundo. La multitud tiene una forma diferente de definir el éxito y define el éxito como si tienes una casa, si tienes un carro, si eres un gran empresario, si estás escalando dentro de la pirámide de tu organización, entonces eres muy bendecido. Y a veces queremos meter esa mentira también dentro de la iglesia, porque es como que estamos bendecidos y en victoria, y si alguien está enfermo o si a alguien la cosa no le está funcionando, tenemos la osadía de decir, no, es que Dios no lo está bendiciendo. ¿Usted sabía que la riqueza podría llegar a ser disciplina para alguien? Claro, un corazón desubicado puede decir que el Señor me discipline con plata, pero dice el profeta, antes de ser enviados, Jeremías dice, yo le responderé conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Sabe qué estaba diciendo el profeta? Lo que quieren es eso, se los voy a dar, porque eso es lo que su corazón quiere. Pero no hay nada peor que le pueda pasar a una persona, y es que Dios lo entregue a los deseos de su corazón. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Que ahí hacíamos la corrección, oye, que el Señor cumpla los deseos de tu corazón, y si no es creyente,
No hay nada peor para alguien que Dios cumpla los deseos de su corazón, porque es como entregarlo a sus ídolos. Entonces, en este contexto está predicando Jeremías, no va a tener mucho éxito. Los reyes lo meten a la cárcel, le dicen quédese callado, usted es un fastidioso, usted no habla de parte de Dios. Pero en el fondo, cuando el rey quería profecía, mandaba a llamar a los profetas mentirosos y decía, bueno, pero tráigame a Jeremías a ver qué dice. Entonces Jeremías llegaba y en una ocasión le dice como, no, pues les va a ir bien. Y él le dice, Jeremías, yo ya le he dicho, no me mientan. Entonces, pero usted ya sabe lo que le voy a decir. Usted va a ser llevado cautivo. Un día los hijos que están en la calle van a ser estrellados contra las rocas. Las mamás se van a comer a los hijos. Entonces, ¿por qué el rey no quería escuchar eso? Porque eso traía debilidad a su tropa. O sea, que el profeta esté diciendo eso, pues generaba mucho miedo en el pueblo. En ese contexto, Jeremías fue llamado a gestionar ese ministerio, a administrarlo. Y el Señor llamó a Jeremías a ejemplificar su llamado. Entonces le dice, consíguete un cinturón de cuero, póntelo y úsalo por un tiempo, pero después quítatelo y ve y lo escondes en una roca. Después le dice, ve y te consigues un yugo y empieza a caminar por las calles con ese yugo. Y después le dice, ve e invitas a los recabitas a echar vino. ¿Sí? Es el tipo de cosas que Dios le había llamado a hacer a Jeremías. ¿En qué consistía lo del cinturón? El cinturón se iba a quedar en una grieta, con el tiempo lo iban a usar y como había quedado abandonado al sol, a la lluvia y al agua, cuando se lo fue a poner Jeremías, ¿qué pasó? Se rompió, ya no servía para nada y le dice, así es lo que Dios está haciendo con ustedes. Dios te quería usar como un instrumento, como una herramienta preciosa, pero por cuanto menospreciaste el llamado que Dios te hizo, entonces ya no me vas a ser útil. Y con el yugo dice, así como yo llevé este yugo por este tiempo, así Babilonia va a venir a llevar este yugo. Y con los recabitas, que es el caso que quiero que meditemos hoy, dice el verso 5, ya leí el 4, el 5. Entonces puse delante del, allá 5, el 6, pero ellos dijeron, ¿qué dijeron ellos? No beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, no beberán vino jamás, ni ustedes ni sus hijos. Tampoco edificarán casa, ni sembrarán simiente, ni plantarán viña, ni poseerán ninguna, sino que habitarán en tiendas todos sus días, para que vivan muchos días en la tierra, donde son peregrinos. Este es el poder de un no. Este es el poder de ser mayordomo de mis palabras. Este es el poder de aprender a decir no a lo que no conviene. Entonces los llama un profeta, Jeremías, que no es cualquier profeta, los lleva a la casa de Dios y les dice, beban, háganle, tomen, hagamos fiesta. Y ellos dicen, un momento, no tomaremos vino porque nuestro padre nos pidió dos cosas. Uno, no tomen vino nunca. Y dos, no planten, ni tengan casas, ni tengan viñas. Y estamos cumpliendo ese pacto. ¿Qué le parece esa respuesta? ¿Qué le parece esa radicalidad? ¿A qué le suena? Y entonces alguien desubicado podría decir, ay, pero no sea religioso, un traguito, uno al año, pues no hace daño, usted hágale, tómese uno. Y ellos dijeron, no, habían aprendido el poder del no. ¿Qué dice el mundo sobre el no? Hoy en día hablan de varios temas. Uno, usted nunca debería hablar en positivo. ¿Ha escuchado esa? De la neurolingüística, que le dice como no, en todo caso usted no hable en negativo, sino siempre en positivo. Trate de que su mente, porque su mente no lo entiende, no sé qué. Yo creo que en todo caso es mejor pensar positivo, pero la realidad es que la Biblia sí está llena de nos. Los 10 mandamientos son no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio contra tu hermano, no codiciarás los bienes de tu hermano. Y creo que no es una palabra poderosa para hacernos entender dónde deberían estar nuestros límites. ¿Se ha dado cuenta que no somos mayordomos de nuestra boca y muchos de los problemas en los que nos metemos vienen por no aprender a decir no? Nos comprometemos y luego que tenemos el compromiso decimos, creo que estoy edificando una casa y no me estoy dando cuenta en qué me estoy metiendo.
Por eso el Señor Jesús dice, ustedes deben ser hombres sabios que antes de hacer algo deben pensar muy bien las consecuencias que van a traer cualquier tipo de decisión que tomen. Dicho de la siguiente manera, tenemos que aprender a ser mayordomos de nuestra boca. Tenemos que aprender a ser mayordomos de nuestra mente, porque si no somos mayordomos ni de nuestra mente ni de nuestra boca, estaremos a la merced de lo que nos diga el sistema o el mundo. Se requiere una generación de gente santa como los recabitas, que saben el poder del no, que saben el poder del sí y que viven en esa misma coherencia. Como resultado de eso, dice la Biblia que Dios bendijo a los recabitas, tanto que dice al final del pasaje, cuando lo leíamos al inicio, no les faltará hombre que está delante de mí. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a Jonadab, hijo de Recab. Cuando uno estudia la historia, Recab venía del suegro o era genealogía de Jetro, o sea, ni siquiera era judío, no era del pueblo israelita. Cuando uno sigue la historia, entonces Recab tiene un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo que estaba ahí? Jonadab. Y Dios dice, por cuanto Jonadab fue un hombre que pudo andar en carácter, en coherencia, nunca le faltará ¿qué? ¿Cuál era la bendición que Dios le iba a dar? No iba a faltar ¿qué? En su familia. Dice, no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. Dios es un Dios de pactos y Dios es un Dios que está viendo nuestro día a día. Y Dios dice, por cuanto esta persona, Jonadab, tuvo el carácter, yo voy a hacer memoria de él. Tanto que usted y yo, ¿cuántos años estamos estudiando su vida? ¿No le parece emocionante? ¿No le parece emocionante el lugar de honra que Dios le da a una persona que aprendió a decir no? No al vino, por lo menos. Dice el verso 10. Hemos habitado solamente en tiendas, están hablando los recabitas. Recuerde que su padre ya había muerto hace como unos 150 años. Ellos solo están hablando de lo que les había enseñado su autoridad. Dice, y hemos obedecido y hecho conforme a todo lo que nos mandó nuestro padre Jonadab. Pero sucedió que cuando Nabucodonosor o Nabi, rey de Babilonia, subió contra la tierra, dijimos, vengan y huyamos a Jerusalén ante el ejército de los caldeos y ante los ejércitos de los arameos. Por eso habitamos en Jerusalén. ¿Qué había pasado? Ellos estaban de nómadas, pero cuando viene todo ese ejército, pues ¿qué era lo mejor? Ir a una ciudad para protegerse, porque eran presa fácil en medio de eso. Verso 12, entonces vino palabra del Señor a Jeremías. Este es un momento importante, porque es Dios el que está hablando. ¿Y qué dice? Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, ve y dile a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, ¿no aprenderán a escuchar mis palabras? Declara el Señor. Las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que mandó a sus hijos de no beber vino, son guardadas. Por eso no beben vino hasta hoy, porque han obedecido el mandato de su padre. Pero yo he hablado a ustedes repetidas veces, con todo no me han escuchado. También les he enviado a todos mis siervos, los profetas, enviándolos repetidas veces a decirles, vuélvasen ahora cada uno de su mal camino, enmienden sus obras y no vayan tras otros dioses para adorarlos, y habitarán en la tierra que les he dado a ustedes y a sus padres. Pero no me prestaron atención ni me escucharon. Esto es un pasaje demasiado triste, es un pasaje que es una contradicción en sí misma, porque es Dios el que está hablando y Dios tiene que decir, voy a levantar un ejemplo en los recabitas, porque los recabitas sí fueron capaces de escuchar ¿a quién? A su padre. Él les dio una instrucción y ellos obedecen, pero mi pueblo no me quiere escuchar. Esto suena muy similar cuando Dios le dice a su pueblo por medio del profeta Malaquías, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿por qué no me están obedeciendo? Quería que en esta mañana meditáramos alrededor de aquello en lo que me estoy comprometiendo, aquello en lo que estoy asumiendo como mi responsabilidad.
porque mis compromisos definen mi carácter. Aquello en lo que yo me empiece a comprometer determinará el estilo de vida que voy a llevar, para lo bueno o para lo malo. Mi identidad debería guiar esas decisiones, pero debo decirlo con tristeza. Miren la respuesta tan hermosa de los recabitas. Ellos dicen: no beberemos porque nuestro padre nos dijo. Es decir, ellos nacían dentro de esta, llamémoslo tribu por decir, y tenían una identidad. Su identidad era: no seremos bebedores de sidra, de vino, y no edificaremos casas, o sea, seremos nómadas. Mire que tiene mucha relación con la definición que Dios hace de nosotros como su pueblo. Somos un pueblo apartado. Dice Proverbios: ¿para quién la sidra? ¿Para quién el vino? Y la respuesta es: para el que ama los ojos morados, para el que vive triste. Y dice la Biblia: denle vino para que se olvide de su desgracia. O sea, bíblicamente el vino, inventado por los hombres como medio de olvidarse, de entrar como en un trance. Pero mire qué interesante que los recabitas seguramente era una tribu próspera, porque se habían apartado y habían hecho un pacto de vivir para la gloria de Dios. Recuerde que no somos partidarios en esta iglesia de la lista de nos. No tomes, no bebas, no comas, no fumes. Eso nos hace inmaduros si yo solo tengo una lista de nos. Pero sí estoy de acuerdo en que cada uno de nosotros debería, a partir de su identidad, decidir a qué le va a decir no, porque aquello a lo que le digas no determinará a dónde vas a llegar en tu vida. Es el poder del enfoque. Cuando usted se casa con una persona, dice sí a una, pero le está diciendo a miles o a millones, no. Cuando usted decide seguir a Cristo, le está diciendo sí a Cristo, pero le está diciendo no a millones de señores que quieren gobernarle, incluso a usted mismo. Cuando usted le dice al Señor sí, porque Él es el Señor, pues está definiendo a quien no va a obedecer. La predicación pasada, ¿alguien recuerda cómo se llamaba? Hablando de la administración, ¿cómo se llamaba? ¿Qué anotaron? Con la motivación correcta. Entonces la pregunta que formulábamos era: ¿a quién estás intentando agradar? Porque si estás intentando agradarte a ti mismo o al mundo, decía alguien con mucha sabiduría, no conozco la clave del éxito o la forma de ser exitoso, pero sí conozco la forma de ser fracasado o de fracasar, y es tratar de agradar a todo el mundo. Si vives para agradar a todo el mundo, difícilmente vas a agradar a Dios. Si vives diciéndole a todos sí, a pesar de que tus valores te digan otra cosa, eso determinará el lugar al que vas a llegar. Entonces la pregunta obligada para esta mañana: ¿tu sí es sí y tu no es no? Jesús lo dice de una manera más bonita. Ustedes han escuchado que dicen como: no jures por el templo, ni jures por el altar que está dentro del templo, pero yo les digo: no juren ni por el cielo ni por la tierra, que es el estrado de los pies del Señor. Más bien que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo que de más proviene es pecado. Porque de lo que más viene o después de eso es pecado. Entonces, ¿a qué le estás diciendo sí? Que sabes que el Señor te invita a decirle no. Eso se llama mayordomía. Cuando eres capaz de decir no a lo que Dios ha dicho no, y cuando dices sí a lo que Dios ha dicho sí. Pero la reunión pasada yo les decía, la clave será a quién estás intentando agradar. La clave de hoy es: ¿cuál es tu identidad? Porque tu identidad te dará la fuerza para saber decir no. ¿Me va a entender? Tu llamado, tu vocación te ubicará para decir no a esto porque sí a esto, no a lo bueno porque sí a lo excelente. Hablaba Spurgeon alguna vez que le dijeron un predicador, y él dice que le habían propuesto ser como primer ministro de Inglaterra.
pero él tenía también un llamado a pastorear. Y él dice, aunque me propongan ser rey, no voy a prostituir mi llamado, porque comparado con el llamado que Dios me ha dado, todo es una porquería. Claro, cuando yo sé a qué sí, pues puedo decir a qué no. Y quiero poner el ejemplo desde lo más básico, una relación con una persona. Dice la Biblia, y usted lo ha escuchado en este local, y si usted es creyente desde pequeño y ha nacido de nuevo, usted ha escuchado incansablemente, no os unáis en yugo desigual. No se una con personas que no tienen su misma fe. ¿Por qué? Porque le van a enfriar, porque usted va a tender a aprender el sistema de valores de estas personas y como resultado va a bajar su estándar, y entonces a lo que antes decía no, ahora va a decir sí. Y escuchó en la iglesia que decíamos queremos y anhelamos que cada persona pueda llegar pura, virgen al matrimonio, y eso a la luz del mundo es, no sea retrógrada, no sea absurdo, no sea necio. ¿Cómo? Claro, a la luz del mundo eso suena bonito, pero no les han hablado de las enfermedades, del vacío, de los corazones rotos, de los males que eso aqueja cuando no podemos decir no. Pero sigamos elevando. La Biblia también nos ha dicho como no se unan en yugo desigual, eso tiene que ver con los negocios. Entonces, como no somos mayordomos del no y del sí, sino que somos sabios en nuestra propia opinión, terminamos haciendo negocios que uno dice, pero ¿por qué me metí de bruto, cierto? ¿Por qué le creí? ¿Por qué confié? Bueno, porque si está en la Biblia, es verdad. Si está por fuera, será chisme. Y usted y yo tenemos que aprender a discernir cuál es el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y esto ya se vuelve práctico. Querido, querida, si usted teme a Dios y usted quiere agradar a Dios, si usted quiere vivir para la gloria de Él, tiene que aprender a ser mayordomo de su boca, de sus decisiones, de su sí, de su no. Porque si a todo le dice sí, ¿hacia dónde lo va a llevar la corriente del mundo? La corriente del mundo lo va a llevar al sistema diabólico que está imperando. Y puede que usted diga, no, pero es que ese tiempo de Jeremías es muy diferente y ellos sí seguían a Balaam. Dios está alabando la obra que hizo Jonadab, porque en el contexto él se une para derrotar a los sacerdotes de Acab. Y era una persona temerosa que era radical y Dios le da honra en medio de eso. Pero porque es gente que en medio de la turbulencia de la vida se detienen y dicen, no iré hacia donde va la corriente de este mundo. Mis valores no serán los valores del mundo. Lo valioso que Dios tiene será valioso también para mí. Y si Dios lo desecha, yo también lo desecharé. ¿No le parece lindo poder llegar a ese nivel como los recabitas? Tener ese nivel de autoridad, de madurez y decir no, y a veces no tener que justificar. Le ha pasado que a veces usted pregunta algo y la persona termina respondiendo con un sí o con un no y empieza a justificar, como, oye, nos vemos en la iglesia. No, es que no puedo porque no, y entonces hay toda una historia, pero uno va aprendiendo algo. Cuando la respuesta se justifica es porque algo ya no está bien. Debería bastarnos con un sí y un no. Si es sí para ti debe ser sí, y si es no, es no. Mire lo que dice el Señor Jesús, Mateo capítulo 7. Desde el verso 5, desde el verso 33. ¿Lo leemos? Dice, también han oído que se les dijo a los antepasados, no juren falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, mire, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede de mal. ¿De dónde procede mal? ¿De mal de quién? Del sistema del mundo. Mire que más allá de simplemente decir sí o no, lo que yo entiendo por ese pasaje, el Señor nos está llevando a vivir un nivel de madurez, de carácter, de nuestros compromisos, de la radicalidad que se requiere en medio de un mundo que nos trata de amoldar a su estilo. Y por eso Pablo dice, Romanos 12, no se conformen, no dejen que los metan en ese molde, no, sino más bien transformen su manera de vivir por su manera de pensar. Cuando usted no tiene el carácter o cuando yo no tengo el carácter, pues siempre va a haber una excusa para todo, para no cumplir mis compromisos y diré que es que fue que esto, que fue, que el trancón, que vino, que hizo. Pero Dios quiere un pueblo de carácter, el carácter como de Cristo. Cristo no es un día sí, otro día no, sino que dice Pedro, todas las promesas en Él son sí y amén. Todas las promesas son en sí, amén. Usted me ha escuchado esta historia, pero esta es una realidad, uniéndolo con eso, de pronto de la necesidad de aprender a poner esos límites. Dicho sea de paso, ¿sabe cuál es el primer límite que le dio el Señor a usted como ser humano? ¿Cuál es el primer límite que tiene? ¿El primer límite, señora? Sí, la piel es el primer límite. Si usted no tuviera piel, ¿qué pasaría con sus órganos? Sería una bolsa, literal, sería. Pero la piel es el primer límite, tanto que hace que pues no penetren bacterias, sino que los anticuerpos lo protegen de esa manera. Y cuando usted se corta, pues esa cicatriz que le está saliendo de su cuerpo tratando de proteger, de poner un límite. Pero si no somos dueños de nuestros labios, si no somos dueños de nuestra mente, si no somos mayordomos de nuestro sí y de nuestro no, pues estamos accediendo a lo que el mundo quiera con nosotros y nos va a meter. Y hay victorias que se dan, no el día de la tentación, y quiero ayudarte con esto. Si tú estás esperando el día de la tentación decir no, ya perdiste. La realidad es que debe ser hoy, como yo digo a veces, en sano juicio, que debes aprender a decir no. Casos están en la Biblia, por ejemplo un Daniel. ¿Daniel qué hizo? Propuso en su corazón, ¿no qué? No contaminarse. ¿Cuándo? ¿El día de la prueba? No. Antes de que eso sucediera, él ya dijo, ¿qué voy a hacer? Los recabitas ya habían decidido decir no. ¿Cuándo? El día que les dijeron, huela esto rico, hágale uno, eso no va a hacer daño, chévere, y pusieron la música, ahí ya perdieron. Si usted dice, voy a serle fiel a mi esposa y vamos a ver qué pasa, pero usted está en un viaje, abrieron una botella de vino, la persona que estaba al frente, que es compañera de trabajo suyo, le picó el ojo y le dijo, ay, ven, bailamos. Y usted dijo, ay, pero ¿qué problema hay? Y usted resultó bailando y en medio de eso amacizando. Y usted dice, no, pero no va a pasar nada más. ¿Usted cree que no va a pasar nada más? Decía un amigo hace un tiempo, no, es que una hormona excitada ya no piensa, y esa es una realidad. La victoria no se da ese día. La victoria se da en el compromiso, y los que han tenido luchas con esto saben de qué estoy hablando. Se da en el compromiso de querer agradar a Dios y de ser mayordomo de la mente y de las decisiones. Un Daniel, un José, cuando es tentado en medio de eso, eso se llamaba esposa de Potifar, que dice la Biblia que era una mujer hermosa, y si la Biblia lo dice es porque era hermosa. Y él no negoció, o sea, no dijo como, bueno, no, es que tú eres muy linda y la verdad, pues sí me siento halagado por lo que tú estás diciendo. No se puso a excusar, no se puso a decir, simplemente dijo, no. No, porque Potifar me ha hecho señor de todo, menos de ti, no te puedo tocar.
¿Cómo pecaré en contra de Dios? Queridos, queridas, cuando hablamos de la mayordomía, estamos hablando de la necesidad de poner límites antes de que las tentaciones lleguen, porque cuando lleguen y no hayas tomado decisiones, será demasiado tarde. Por eso hoy es un día hermoso para dos cosas. La primera, responder a la pregunta de ¿quién eres en Cristo? ¿Cuál es tu identidad? Porque será lo que te dará la fuerza para vivir de una manera diferente como los recabitas. Si tu identidad no está clara, si no sabes quién eres en Cristo, volverás a responder mal cuando venga la tentación. Volverás a subir la voz cuando el otro suba la voz. Volverás a ver lo inadecuado cuando otra vez estés a solas. Volverás, y aquí estoy hablando no como el que está señalando con el dedo huesudo, sino como el que ha tenido que pasar las derrotas para decir: mi victoria estará días antes en consagración con el Señor. Por eso la Biblia dice: velen y oren para que no entren en tentación. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús ahí? Es la fortaleza espiritual se da con el Padre, para que una vez salgas tengas la capacidad, la autoridad moral, la fortaleza para decir no, no a la respuesta inadecuada, no a lo que el sistema me quiere llevar, no a lo que me hace sentir bien, pero al mismo tiempo me está destruyendo. Amén. Entonces la primera pregunta no es solo que digas no, porque eso es el resultado. Si solo nos fijamos en el resultado, pues va a pasar lo que siempre pasa: no, pequé, ¿cierto? Estamos diciendo antes de eso, ¿cuál es tu yo? ¿Quién eres en Cristo? Quizás responder a la pregunta que Cristo hacía a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Hablando Jesús. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: muy bien, por esa declaración de fe, yo te digo que tú eres Pedro. Tu identidad ya no es Simón, tu identidad ya no es inconstante, tu identidad ya no es débil, tu identidad ya no es la identidad del mundo, tu identidad es Pitra, fuerte, roca. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. No sé si entienden la magnitud y el poder que hay en ese llamado. Porque llegó antes de conversar con Jesús como el débil, como no, pobrecito, es que yo soy un estudiante más y pues ¿qué hacemos los estudiantes? Pues nos besamos con los que están ahí, porque esa es la identidad del estudiante, ¿sí o no? ¿Estoy mintiendo? Y el primer pensamiento que vendrá a la cabeza es: pues todo el mundo lo hace. Y aquí viene la frase de las mamás escritas en el manual no escrito de todas las mamás, y cuando usted es papá y le dan un hijo, le dan el manual y le dicen la frase: y si todo el mundo lo hace, ¿usted también se tira por ese puente? Si todo el mundo se tira por el puente, ¿usted se va a tirar? Dios permita que a partir de la identidad que tienes en Él, tengas la capacidad de tener la victoria cuando llegue el día de la prueba. No sé cuál es la mayordomía y la autoridad a la que debes llegar y qué es lo que estás intentando vencer, pero puedo decirte varias cosas. La primera: todos tenemos una lucha. Ninguno de nosotros en este lugar puede decir: no, yo ya soy perfecto. No, todos tenemos algo con lo que estamos luchando. Y una buena cosa sería que a partir de lo que estás identificando, pues le digas al Señor que te dé la fortaleza para hacer lo que debes hacer en su momento. Si el tema son los ojos, pues ¿qué vas a hacer? Si el tema son los pensamientos, si el tema es la avaricia, si el tema es la forma en la que respondes. Porque un miembro pequeño como el nuestro, que es la boca, nos mete en grandes problemas, incendia todo un bosque, dice Santiago. Si el problema que estás teniendo es que eres imprudente, ¿a alguien le pasa eso? No tiene que levantar la mano, pero ¿cómo sabe usted que es imprudente? Pues que termina hablando de cosas que usted después dice: brutos, ¿para qué dije esto? ¿Sí? Todos en algún sentido somos imprudentes. Y si el sentido es que eres imprudente, pues no esperes hasta que llegue otra vez la conversación. Llega la conversación y tú quieres opinar de más, entonces más bien hoy, en sano juicio, delante del Señor, como bueno, la próxima vez que me vea tentado a abrir mi bocota, que me meten tantos problemotas, lo que voy a hacer es, no sé, voy a orar, voy a cerrar mi boquita, voy a
voy a pedirle al Señor fortaleza. Y este es un tip que nosotros usamos en Celebremos o Nuevas Todas las Cosas. Aunque toda la vida esté desordenada, aunque haya muchos temas por arreglar con la familia, con el trabajo, con los hábitos, enfócate solo en este hábito. Cuida tu boca. Sé el mayordomo de tu boca. Porque cuando has aprendido a ser mayordomo de tu boca, el resto de cosas vendrán por sí solas. Te lo puedo asegurar. Jesús lo dijo de una manera más bonita. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Entonces le decía dos cosas a responder en este minuto que me queda. Uno, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres en Dios? Porque si no has nacido de nuevo, esto te suena a chino. ¿Y yo por qué me voy a negar? ¿Y yo por qué me voy a...? Y si justo en tu corazón estás diciendo, no, yo no me voy a negar, es posiblemente que no hayas nacido de nuevo. Si estoy hablando de la fornicación, del adulterio, de lo inadecuado, de los compromisos, y tú dices, no, pero yo voy a seguir robando porque es lo que me da... Necesitas nacer de nuevo, necesitas que Cristo te muestre la luz. En esto consiste el pecado, que la luz, Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, el vivir en la oscuridad. Y necesitas responder a esa pregunta de, pero ¿y quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Y te dará la fuerza para proponer en tu corazón no contaminarte, para no beber el vino del mundo. Y dos, ya más práctico. ¿Cuál es el no que debes tomar esta semana? Es una conversación con un compañero, con una compañera de tu oficina que se ha tornado a niveles emocionales del tipo, qué lindo que estás, qué guapa que estás, cómo te queda de bien ese rojo, cómo te queda, y si así es verde, cómo será maduro. A tipo de conversaciones o contactos de, ay, pero ven, estás muy estresado y ven y te hago un masajito y entonces le hago unas cosquillitas acá. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Una cosa va a ir llevando a la otra. Y Satanás tiene su forma de hacer que nuestra mente juegue mentiras. Pero a lo que seas capaz de decir no, determinará el lugar al que vas a llegar. Por eso te dije, ¿cuál es tu identidad? Y está muy asociado a lo que Alejito estaba diciendo. Cuando el salmista dice, fuera de ti nada deseo, lo que está diciendo es, si Dios me lo está dando, sí. Si Dios no me lo está dando, aunque sea placentero, aunque sea más dinero, aunque sea lo que sea, diré no. Pero ese no determinará el lugar al que vas a llegar. Cierro con estos dos ejemplos. Hubiera querido tener todas las victorias en mi vida, solo voy a hablar de una que yo sé que marcó una diferencia y que me encaminó un día a pastorear una iglesia, que no hubiera sido posible, y creo que no estaría acá si no hubiera sido por esa. Quisiera hablar de esa, no porque no haya tenido derrotas, porque también he tenido muchas derrotas, no me malinterprete, no va a pensar como, es que me estoy diciendo que ya lo logré, no, solo quiero contarle de ese momento porque fue muy especial para mi vida. Usted me ha escuchado esta, haga de cuenta que no la ha escuchado, o si no la ha escuchado, pues será nueva. En alguna ocasión yo trabajaba en la 17 con 68 Rachel Tex, una empresa de textiles. Yo era electricista de instalaciones y mantenimientos, yo tenía que subir al tercer piso y en el tercer piso estaban las mesas de corte y confección también. Entonces eso eran más o menos como 5 veces este salón y eso era lleno de chicas cortando. Entonces cuando subían pues había bullying de todo tipo, de no sé qué, de todo. El caso es que yo hice unas reparaciones, bajé y cuando llegó un compañero y me dice, Fran, aquí le mandan del tercero. Y cuando yo lo abro decía como, oye, me gustaría hablar contigo, y habían unas gomitas Trululú que en ese momento me encantaban y yo, ¿que usted qué le manda a decir? Entonces yo, pues uno, que se las mandó Tatiana. Y yo, pues uno, no sabía quién era Tatiana y dos, dije, eso es bullying que me van a hacer y yo digo algo y entonces le dije, nada, pues no digo nada y ya. Yo ya ahí era cristiano, era líder de jóvenes en una iglesia, en serio no estaba buscando un romance, no porque no me gusten las mujeres, el Señor sabía que esa era mi debilidad hasta ese tiempo, pero yo sabía que no podía tener el mismo estilo de vida que había llevado hasta ese momento y que decir sí podía hacer que mi vida ministerial ya no fuera. Yo ya sabía que Dios me había llamado a ministrar su iglesia y entonces
un día salimos a almorzar, el almuerzo más o menos era la ollita, la calentábamos en el reverbero, mis botas dieléctricas, todos sentados, comíamos en 15 minutos y acabado todo y juegue micro. Entonces yo estaba comiendo rápido, ya iba a empezar el microfútbol cuando viene una niña, una chica hermosa, como morenita, y se va acercando, el partido ya va a empezar y me dice como, hola, y yo, hola, ¿por qué no me respondiste nada? Claro, yo había tenido como fortuna, entre comillas, con las mujeres, pero no me creía el tan lindo para, y me dice, pero yo te envié esto y tú ¿por qué no me enviaste nada? Entonces yo entré como en, o sea, sí fue verdad, pero era una chica demasiado hermosa, o sea, ahí la prueba ya se hizo fuerte. Una cosa es decir no cuando no lo veo y otra cosa es ahí ya en vivo. Pero le digo algo, yo ya había estudiado el pasaje de Daniel y yo ya sabía que mi punto débil eran las mujeres y había decidido en mi corazón no contaminarme. Entonces le dije, mira, la realidad, y de una vez puse mi bandera, le dije, soy cristiano. Ahí como, yo sabía que por lo menos poniendo esa bandera iban a pasar dos cosas. Uno, yo tenía que estar a la altura de eso. Si yo no le digo soy cristiano, lo que ella me va a decir es, bueno, vamos a bailar, como me dijo. Y dos, pues que yo iba a ceder más fácilmente. Entonces puse mi bandera como diciendo, no, mira, yo soy cristiano, pues la realidad es que soy líder de jóvenes de una iglesia. Yo sé que esto te va a sonar muy raro, pero no, nada, como... Entonces me dice como, pero veámonos solo una vez, en la 1 de mayo, solo una salida, es lo único que te pido, me dijo. Y yo venía de Cuadrapicha, yo sabía de qué estábamos hablando y le dije de una vez, mira, yo sé que lo que tú estás viendo en mí no soy yo, se llama Jesucristo. Y lo que sí te puedo decir es, te invito a mi iglesia, o sea, te invito a mi iglesia, quiero que tú vayas y conozcas del Señor, no sé qué. Y me dice, bueno, pero te digo una cosa, iré no por la iglesia, voy porque quiero conocerte. O sea, estaba subiendo el nivel y yo sabía que la prueba se iba a poner más difícil, entonces llegué a mi grupo de jóvenes, llamé a Anderson, llamé a Mario, que eran los líderes, y les dije, dos cosas van a pasar el día de hoy. Una, va a llegar Tatiana, y Tatiana me está ahí como... Entonces yo necesito que ustedes, todas las veces que vean que yo estoy solo con ella, ustedes vengan. Yo había propuesto en mi corazón. Y dos cosas van a pasar, le vamos a predicar el evangelio porque ella no me está viendo a mí, ella está buscando a Cristo. Y si el Señor va a usar esto para que ella lo conozca, gloria a Dios. Entonces, nada, quedamos de vernos en la 68, eso era Venecia, entonces no me dejen solo, vamos a ir. Entonces nos fuimos caminando y ellos como, pero ¿y qué le vamos a decir? Pues no le vamos a decir nada, que venga el grupo de jóvenes como otra persona más. Y vamos llegando a la esquina cuando Anderson me dice, Fran, ya casi llegamos, ¿dónde está? Yo le dije, brutos, es la que está en la esquina, la que está en la esquina, es esa. Cuando la mira Anderson dice, uy no, Fran, yo no pasaría esa prueba. Y yo no, pues gracias la ayuda. La saludamos, iba con otra amiga, no sé qué, nos sentamos y me acuerdo que yo estaba predicando ese día, ella estaba por ahí y el Señor había puesto un mensaje en mi corazón. El salmista había dicho, fuera de ti nada deseo en esta tierra. Me acordé hoy que Alejito lo compartió. Entonces yo estaba predicando y en medio de eso pues anunciaba de, si Dios nos da una pareja y es en su tiempo y es el momento, será de bendición. Pero si hay otras oportunidades, no es el tiempo de Dios, tendremos que decir como el salmista, fuera de ti nada deseo, aunque sea hermoso, aunque sea más dinero, pero fuera de ti, porque ya lo hemos vivido, fuera de Dios hay un vacío, hay una resequedad. Se acaba la historia. Para terminar, me dice como, yo sé que tú estabas predicando eso por mí. Le dije, no lo estaba predicando por ti, en serio lo había preparado, pero creo que sí tiene que ver con lo que estamos hablando. Fuera de Dios no deseo nada. Y creo que lo primero que tú tienes que escuchar es como el evangelio. Ahí se intentaron dar otras nuevas oportunidades, pero por la gloria de Dios estamos acá. ¿Por qué se lo cuento? No porque usted diga como ese Franklin es el mejor, porque yo supe una cosa en mi corazón. Si yo era capaz de pasar esas pruebas, yo podía ser confiable para la obra que Dios me había llamado. Hubiera querido decirle, todas las pruebas que tuve las pasé. No, todas las pasé. Pero supe en mi corazón ese día que algo se rompió en el cielo y que yo estaba viviendo a la altura de una persona que quiere agradar al Señor. Dos cosas entonces. ¿Cuál es tu identidad?
A mí me ayudó saber que yo iba a pastorear la iglesia, que yo era un siervo de Dios, que yo era, entre comillas, un recabita, que yo era consagrado a Él. Y eso me ayudó a decir no. ¿Quién eres? Y dos, ¿a qué necesitas decirle no hoy, esta semana? Es más, hoy mismo. ¿A qué persona, a qué relación, a qué circunstancia necesitas marcar y decir lo que estuvimos teniendo, manteniendo, ya no se va a dar, no podrá ser? Porque soy hijo de Dios, soy creyente, temo a Dios, quiero agradarle a Él y Él tiene un llamado con mi vida. Y lo que está pasando no permite que vivamos ese llamado. Amén. Entonces tómate tu tiempo, piénsalo ahí. Si es una relación la que hay que cortar, si es una compañía, si es un negocio. Y que usted pueda decir como los recabitas: no beberemos vino. ¿No le parece lindo que al final hay un epitafio y la tribu de los recabitas se reconoce porque no bebían vino? ¿No le parece hermoso que usted al final de su vida también pueda tener un epitafio y puedan decir: este temía a Dios, este era un hombre de Dios, este era una mujer de Dios, este era maduro? Y aquí se vuelve práctico nuestro evangelio, nuestra fe. Amén. Con la persona que tiene ahí al lado, dígale: yo creo que el día de hoy me llevo esto, aplicaré esto a mi vida y este es el no que debo dar. ¿Está preparado para contarlo? Cuéntelo.